Bueno, vamos a empezar con esta clase de repaso. Preparamos algunos ejercicios para desarrollar. Empezaríamos con uno que corresponde a la determinación de puntos críticos. Antes que empecemos, les quiero comentar que no encontré la aplicación, no la pude instalar, en realidad sí la encontré. Así que vamos a ver algunas propagandas durante la transmisión de estos ejercicios. De todas formas, son como 5 ejercicios, así que vamos a tratar de ir resolviéndolos a todos, más allá de las propagandas. El primer ejercicio corresponde al tema 6 y es la determinación de puntos críticos de una función escalar de dos variables reales. En este caso, x e y. La función es la que está escrita a la derecha del signo igual. Y el primer paso cuando vamos a determinar los puntos críticos es siempre, en todos los casos, determinar las derivadas parciales de la función cuyos extremos o puntos críticos queremos determinar. En este caso, empezamos por calcular las derivadas parciales de f con respecto a x. Tomamos la función 14x cuadrado menos 2x cubo más 2y cuadrado más 4xy como una función solo de x y empezamos a derivar como si y, la variable y, fuese constante. De manera que en primer y segundo término derivamos respecto de x, ya que y no aparece, y en el tercer y cuarto término tenemos que analizar. En el tercero no aparece x, la derivada es 0, en el cuarto aparece x. Bueno, entonces a 4y se lo deriva respecto de x y es una constante, digamos, a los efectos de la derivación. La derivada de f respecto de x quedó 28x menos 6x cuadrado más 4y, y cuando derivamos la misma función respecto de y, tenemos que ver en qué términos de esa función aparece la variable y independiente. En el primero y el segundo no aparece, entonces nos queda la derivada 4y más 4x, que surgiría de derivar el tercer término y el cuarto término respecto de y. A los efectos de clasificar el punto crítico, necesitamos también conocer las derivadas segundas de la función f de x y. Eso, como en el caso de las funciones de una variable, la derivada segunda, en este caso las derivadas segundas, nos van a dar la indicación de a qué corresponde ese punto crítico, sea un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura. Empezamos por la derivada de f de x, otra vez respecto de x, o sea, la derivada de f dos veces respecto de x. Y derivamos f de x respecto de x, teniendo en cuenta que y se comporta como si fuera constante. Derivamos el primer y el segundo término, y en este caso nos queda 28 menos 12x. Y también calculamos la derivada de f con respecto a y dos veces, que en este caso, como el único término que incluya y es el último, la derivada de 4y respecto de y nos queda 4. Después calculamos la derivada de f de x respecto de y el único término que aparece en y nuevamente es 4y, que nos queda 4 otra vez. Y deberíamos ahora calcular la derivada de f respecto de y con respecto de x, que por el teorema que vimos de la igualdad de las derivadas cruzadas se mantiene igual a la derivada original. Pregunto, ¿hasta ahí se escucha? ¿Van siguiendo el ejercicio? Bueno, perfecto. Continuemos. Sigamos.
Una vez que tenemos los cálculos realizados de las derivadas, en este caso hemos determinado eh, 4 derivadas, la f de xy y xy y x son las derivadas cruzadas, es la misma, ¿no es cierto?, numéricamente, pero a los efectos de tenerlo ordenado como hace el profesor, está muy bueno anotar de esa manera. Las dos derivadas, por más que sean iguales, f de ix y f de xy, anotarlas. Observen dentro de lo que ustedes están viendo el desarrollo de este ejercicio, lo detengo un segundito, la prolijidad con la que trabaja el profesor. Es muy probable que el profesor hace muchos años que venga resolviendo ejercicios de este tipo y probablemente este mismo ejercicio lo resolvió un montón de veces, por eso le sale perfecto. Pero quiero destacar, a los efectos que ustedes también tomen en cuenta, que la prolijidad en la resolución de un problema les puede ayudar mucho, sobre todo cuando están trabajando con un tiempo límite. Esa prolijidad de tener las cositas ordenadas, identificadas, legibles, en el momento que necesiten un dato, lo van a encontrar rápidamente en sus hojas que están resolviendo. Y me pareció como muy relevante, sobre todo los días previos a un parcial. Para determinar los puntos críticos se igualan las derivadas primeras de la función a cero. Si la derivada de f respecto de x es cero, para nosotros 28x menos 6x cuadrado más 4y debería ser cero. Ahí ya entramos en un proceso algebraico que nos tendría que permitir plantear la ecuación más sencilla que podamos. Dividimos por 2 en este caso y tenemos una primera ecuación que se desprende de la derivada de f respecto de x, que es el primer dato que tenemos. También tenemos la otra ecuación, que sería la otra condición necesaria para que haya puntos críticos, que es que la derivada de f respecto de y sea cero. En este caso, la ecuación que se forma es 4y igual a menos 4x, o simplificando algebraicamente, y menos igual a menos x, que sería la segunda ecuación que se nos forma a partir de las condiciones necesarias para que hayan los puntos críticos. De esas dos ecuaciones, nosotros tendríamos que encontrar dos valores, uno para x y uno para y, que resuelvan ese sistema. Como cualquier sistema de dos ecuaciones, más allá de que este no es lineal, que no lo podemos resolver por determinante, por ejemplo, siempre vamos a encontrar un par de soluciones que satisfacen las dos ecuaciones simultáneamente. Bueno, esas soluciones a veces o muchas veces se duplican o a veces existen como valores diferentes, un valor de x1 y 1, otro valor x2 y 2. Eso depende de la ecuación algebraica que se forma al resolver el sistema. Como en este caso no es lineal, el único método que tenemos definido para resolver las dos incógnitas sería sustituir una variable en una ecuación y llevarla a la otra. En este caso, en la ecuación 2, tomamos el dato de que y es igual a menos x, reemplazamos en la ecuación 1 y en lugar de y ponemos menos x y nos queda una función y una ecuación en donde x ya sería la incógnita, es el único resultado que necesitamos conocer. Es una ecuación de segundo grado, podemos resolverla de distintas formas. Una forma es factorear la expresión que tenemos y utilizar la regla del producto nulo, digamos que si en un producto el resultado es cero y hay dos factores,
eh, o un factor es 0 o el otro es 0. Entonces, eso lo podemos eh, resolver o utilizar ese postulado para decir, una posibilidad es que 3x sea 0, con lo cual, bueno, tenemos una chance. Y la otra posibilidad es que 4 menos x fuese 0. En cualquiera de los dos casos el producto se anula, o sea que hay dos valores de x que nos van a resolver el problema. El primero es 0, el segundo es 4, y ahí nosotros tenemos dos resultados que generan que la derivada de f respecto de x se anule. Sin embargo, la derivada de f respecto de x nos dio el primer dato. Ahora, como nosotros sabemos que se sigue manteniendo la relación que y es igual a menos x, lo que nosotros hacemos es el, el punto crítico está compuesto por dos ordenadas, una es la de y otra es la de x. El punto crítico 1, tomemos por ejemplo x igual a 0, eso implica que como y es igual a menos x, y sería 0 también. Y ese es el punto número 1. El punto número 2 se daría para x igual a 4 y tenemos que ver cuánto vale y. Como y vale menos x, ese punto es menos 4. Ahora, acá me detengo un segundito y les digo, esos dos puntos, 0, 0 y 4 menos 4, son puntos en el dominio de la función. La función, ¿se acuerdan que era una función de x, y? En general, una superficie en el espacio, que si es positiva está por encima del plano XY y si es negativa por debajo. Acá no tenemos que perder de vista qué es lo que estamos calculando, es decir, estamos calculando extremos, que pueden ser máximo, mínimo o punto de ensilladura. Esos extremos no están en el plano XY, no son 0, 0 ni 4 menos 4, esos son puntos del dominio para los cuales la función puede pasar por un extremo. En este caso sabemos que pasa por un punto crítico, pero aún no lo clasificamos. ¿Cuánto vale la función en 0, 0 y cuánto vale la función en 4 menos 4? Es el dato que a nosotros también nos interesa determinar, no solo que en ese punto pasa por un mínimo, por un máximo, sino también que la función tiene un determinado valor en esos puntos. Por ejemplo, si yo quiero determinar un punto en donde mi función de varias variables que me marca la ganancia de una empresa tenga la máxima ganancia, yo quisiera, además de saber que ahí tengo la máxima ganancia, cuánto es esa ganancia. ¿Mm? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en este momento. Mientras tanto, vamos a clasificar esos dos puntos. Tenemos un punto crítico que es 0, 0 y un punto crítico que es 4 menos 4. Sabemos que para clasificar el punto crítico se utiliza una fórmula que es determinante hessiano, se llama de muchas maneras, que en resuelto da que ese determinante va al producto de las derivadas dobles menos las derivadas cruzadas al cuadrado, en cada punto por supuesto. La derivada de f de xx y la derivada de f de y son 28 menos 12x y 4 respectivamente. Y la derivada de f respecto de x y respecto de y, o respecto de y y respecto de x, es 4 también. Entonces lo que hacemos acá es, en el anteúltimo renglón del pizarrón se ve el primer término, que es un producto 28 menos 12x, que vendría a ser la derivada de f dos veces respecto de x, multiplicado por 4, que vendría a ser la derivada dos veces respecto de y. Y a eso le restamos la derivada de xy, de f de respecto de x e y, que es 4 al cuadrado, que vendría a ser f de xy.
menos 4 cuadrados. Resolviendo esos cálculos, a nosotros nos queda que el determinante vale 112 menos 16, que es 96, menos 48x. Eso es para todo punto del dominio XY. Ahora vemos que el determinante está Buen día, profe. Dios, no se escucha, disculpen. Profe, tiene mutado el micrófono.
Hola. Pero mientras explicábamos el ejercicio, ¿tampoco se escuchó nada? No. Ay, por Dios. Bueno, ¿entendieron con la explicación del profe, con la explicación muda del profe o no entendieron nada? A ver, chicos, por favor, con la explicación que hizo el profe así muda, ¿pudieron entender algo? Si no, lo repito, no tengo ningún problema. Se quedó en la clasificación de los puntos críticos. Bueno, o sea, lo de antes sí se escuchó, Álvaro. Bueno, sigamos desde la clasificación de los puntos críticos. Es un tema que es de parcial, así que ¿qué vamos a hacer? Perdón, chicos, mil disculpas. Bueno, desde ahí sería, me dicen, desde ahí retomamos. Bueno, mil disculpas, chicos. Bueno, sigamos. La clasificación de los puntos críticos, la clasificación de los puntos críticos, este, es- está dada, yo estoy viendo ahora por el chat, ¿no? Cualquier cosa para que no me pase lo mismo, me avisa, me frena. La clasificación de los puntos críticos en un caso de funciones de dos variables eh, se, se realiza analizando el determinante hessiano discriminante, que también se puede llamar D o H según la bibliografía. Ese determinante o discriminante está compuesto por dos términos. Uno es el producto de las dos derivadas parciales respecto dos veces a la misma variable y el otro es el cuadrado de las derivadas dobles cruzadas, que es igual la derivada de f respecto de y, x e y o de f respecto de y de x. Las derivadas de f respecto de x dos veces, de y dos veces y de x y ya las tenemos calculadas. Acá en la fallida transmisión anterior, no sé si en este momento ya lo habían escuchado antes, me detuve un poco para comentarles la prolijidad que el profesor este, mantiene en el pizarrón, que resulta muy útil para eh, de alguna forma poder establecer de dónde saca los datos que va calculando a medida que va resolviendo el problema. Por ejemplo, en este caso, eh, f de xx la tenía anotada arriba en el pizarrón, lo mismo f de y y lo mismo f de xy. Entonces lo único que hace es reemplazar en la expresión y va multiplicando directamente. Fíjense que el discriminante finalmente le queda
96 menos 48x. Recuerdan que del discriminante nos interesaban varias cosas, fundamentalmente el signo. Nosotros tenemos calculada la derivada segunda respecto de x, la derivada segunda respecto de y el determinante hessiano o discriminante de. Ahora, tenemos dos puntos críticos determinados. Los vamos a clasificar a uno por uno. Empezamos con el primero, que sería el punto crítico 0, 0. Lo que nos interesa en realidad es x, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? Porque en este caso las derivadas segundas quedan solo en función de x. Entonces, para el punto crítico 1, que es 0, 0, x vale 0. Y tenemos que reemplazar en las tres derivadas, o sea, las dos derivadas y el determinante que tenemos a la izquierda, x por 0. La derivada de f dos veces respecto de x sería 28 directamente, porque x vale 0. La derivada de f respecto de y dos veces es 4 porque no depende de x. Y el determinante es 96 porque 48x también se anula. Bien. El valor del determinante positivo y de f dos veces respecto de x positivo, o sea, esos dos valores, ¿no es cierto? F de x, x y el determinante hacen que el punto lo podamos clasificar como mínimo local. Repito, un segundito, vamos para atrás. En ese punto, a nosotros lo que nos interesa del determinante y de las derivadas son los valores del d, que es la matriz hessiana, y la derivada de f dos veces respecto de x. Nuestro método de clasificación de puntos críticos que hemos visto combina los dos signos. Los dos signos, en este caso, ¿cómo se dan? El determinante hessiano o discriminante es positivo. La derivada de f dos veces respecto de x es positiva. Conclusión, la función en 0, 0 pasa por un mínimo local. Observen ahí en el pizarrón a la izquierda y las tres últimas ecuaciones que ponen f de x, f de y d. D, por ejemplo, que dice 96 menos 48x, también ustedes podrían haber puesto 48 menos 24x. O simplificar eso y les daba el discriminante sobre 2, o la derivada de fxx, simplificarla de alguna forma, sacar factor común, 4 por ejemplo, que multiplique a 7 menos 3x. Lo que interesa es el signo, no tanto el 28. De manera que si nosotros sacamos factor común para hacer el cálculo más sencillo, porque así nos conviene para despejar el valor, digamos, de la derivada segunda o del determinante, no hay ningún problema mientras no nos confundamos, obviamente, en el signo, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos que analizar y clasificar el punto crítico 2, que es el que lleva como valores 4 y menos 4. El mismo procedimiento exactamente que hicimos recién para ese punto, y tendríamos que reemplazar 4, que es el valor de x, en f de xx. Nos da menos 20. O sea, 28 menos 48, que sería menos 20. Y en el determinante d nos da 96 menos 192, que vendría a ser también menos 96.
Ahí tenemos diferente al caso anterior, el determinante menor que 0 y la función derivada de respecto de x dos veces menor que 0 también. Eso implica que tenemos un punto de ensilladura. Por la clasificación del Lesiano, que ustedes a los efectos de resolver el problema no tienen que dar demasiadas explicaciones, saben que si el determinante es negativo, directamente tienen un punto de silla. Esos valores que nosotros determinamos, mínimo local y punto de silla, son valores que toma la función en el espacio x y z, originados por los puntos críticos que están en el plano x, y. A nosotros nos interesa también conocer la ordenada z en esos puntos, o sea, calculamos el mínimo local que se produce en 0, 0. ¿Cuánto vale el mínimo local? Bueno, desarrollamos la función y reemplazamos el punto mínimo en las correspondientes notaciones de x y de y. Y en este caso, para 0, 0, la función vale 0. En ese punto, 0, 0, que es un mínimo local, la función vale 0. En cualquier otro punto alrededor de 0, 0, la función debería ser mayor que 0. Eso se puede verificar. Y en el punto 4 menos 4, que es el otro punto crítico, nosotros ahí tendríamos que reemplazar 4 y menos 4 por x e y respectivamente, y podemos observar que el punto de silla se produce para un valor de z igual a 64. Bueno, ahora ¿me escucharon, chicos? No sé, debe haber apretado algo el micrófono, disculpen. Este ejercicio de punto crítico es un ejercicio típico que van a resolver en el examen de, de estos próximos 3 días. Así que está bueno que lo, que lo manejen, digamos, sobre todo cómo ordena el profesor que da la clase o que explica el ejemplo, los datos que después va a utilizar. ¿Alguna? Con relación al tema de máximos y mínimos. ¿Podemos pasar al ejercicio? Sigamos bien. Vamos a ver un ejercicio ahora de máximos y mínimos condicionados. Por acá estamos. ¿Me escuchan, chicos? Multiplicadores de Lagrange, vamos a ver. Mientras este profe más joven se hace la propaganda. ¿Se escucha? ¿Me escuchan a mí? Bueno, vamos. Vamos a ver un ejercicio ahora de máximos y mínimos, pero condicionado. La propuesta es la siguiente. Uy, lo dejé mal al profe, pobre. La propuesta es la siguiente. Observen el gráfico que está
ahí en el ángulo superior derecho de la pantalla. Hay un paraboloide que tiene el vértice en el punto 9 del eje Z y después corta al plano XY formando una circunferencia de radio 3. Hasta ahí, si no tuviéramos ese planito rosado que lo corta al paraboloide, si nosotros hacemos un análisis de máximo y mínimo simple, nos daríamos cuenta que en el punto 0, 0 para XY tenemos un máximo relativo que va a valer 9. ¿Por qué un máximo relativo? Y bueno, porque alrededor de ese punto z igual a 9, todos los otros valores de z son más pequeños. O sea, de ahí es que podemos determinar que se trata de un máximo relativo. Ahora bien, si cortamos ese paraboloide con un plano x más y igual a 3, que es ese plano rosado que corta al plano xy en una función que podría ser y igual a menos x más 3 o 3 menos x, ¿no es cierto? Ahí ese plano determina sobre el paraboloide una intersección. Y esa intersección deja ver o define una parábola en el plano x más y igual a 3, que como parábola en ese plano también tiene puntos críticos en dos variables, ¿no es cierto? Que no son ni x, ni y, ni z, son dos variables que están en un plano inclinado. Bueno, ese punto crítico, que ahí está marcado en un puntito rojo como x1 y 1z1, es un máximo relativo condicionado a esta nueva configuración. Es decir, se le exige a la función no solo el valor de la función, que sería el paraboloide, sino también que de esa función la condición es que x más y sea 3. O sea, la línea que está en el plano, igual a 3 menos x, que forma con la función original la parábola que define el punto x1 y 1z1 como un máximo condicionado. Es el mayor punto que puede tomar la función de la parábola si se le pone la restricción x más y igual a 3. ¿Se entiende cuál sería el objeto de este problema? Es decir, yo quiero, por ejemplo, fabricar al costo mínimo dulce de leche, siempre que la suma de las grasas y la leche que yo le ponga no sea menor de tanto, por ejemplo. O que la suma de las grasas más la leche sea igual a 36, por decir algo. Entonces no es que yo puedo poner todos los ingredientes de la forma que yo quiero y maximizar la función o minimizar el costo, sino que tengo que cumplir una restricción. En este caso, la función es el paraboloide y la restricción es que cumpla con ese plano, o sea que también pertenezca al plano. ¿Se entiende el concepto o el objetivo del problema? Además, Darío, alguien más se pudo entender, ¿se entiende, Álvaro? Bueno, lejos, listo, son 3. Bueno, entonces, con ese criterio vamos a avanzar a calcular esos máximos y mínimos condicionados. Tenemos un método que es sencillo, que es el de la sustitución de la restricción en la función, y de ahí sacamos el valor de los máximos condicionados, y un método que es un poquito más complicado, pero que es aplicable para cualquier problema, incluso para los que no podemos sustituir porque la función y la restricción tienen forma
muy complicado. Lo que está mostrando el profe en este caso son los puntos que están en juego, el 009, el X1 y 1Z1, que es lo que vamos a tratar de determinar a partir de este momento. La fórmula que da la parábola esa dada vuelta es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esa es la parábola, el paraboloide, perdón, dado vuelta, con máximo 9. Y la restricción es, como ya habíamos visto, x más y igual a 3. Tenemos dos elementos a considerar. Una es la función a maximizar o minimizar y otra es la restricción. En este caso la restricción es x más y igual a 3. La función a maximizar es f de xy igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahí está el gráfico, digamos, que tenemos siempre que tener en cuenta. Y vamos a emplear el método de los multiplicadores de Lagrange. Nosotros lo que tenemos son, como les decíamos, dos funciones. La función objetivo, o la que hay que maximizar, y la otra función que es la restricción. Formamos tres ecuaciones para resolver el problema, en este caso, que son dos variables independientes. La primera la armamos definiendo a f de xy respecto de x como lambda, que es un multiplicador desconocido que se llama multiplicador de Lagrange, por la derivada de la función condición respecto de x. Lo mismo hacemos con la derivada de la función principal respecto de y, la igualamos con otra expresión que multiplica al multiplicador de Lagrange por la derivada de la condición respecto de y. Y después establecemos la condición, que eso ya viene en el marco del problema. La condición en este caso era x más y igual a 3. Si la expresamos como g de x igual a 0, sería x menos 3 igual a, perdón, 3 menos x igual a y. O sea, sería forma de, o distintas maneras de expresar la misma función. ¿Entienden eso, no es cierto? G de x igual a 0 es la condición, nada más que en vez de poner x más y igual a 3, vamos a tener que poner x más y menos 3 igual a 0. Ahí tenemos tres ecuaciones. No conocemos el valor de lambda, porque es desconocido. Tampoco conocemos el valor de x ni el valor de y. Entonces tenemos tres incógnitas. Avisen, chicos, si se deja de escuchar, por favor, se los pido, ¿no? Entonces, si resolvemos ese sistema, vamos a encontrar x, y y lambda. Y lo que dice Lagrange es que si este sistema se cumple, el valor de lambda no nos importa, pero los valores de x e y que encontremos son los que hacen máxima o mínima a la función con la condición exigida. Ahí escribimos el g de x como para que sea igual a 0. Y empezamos a trabajar con las tres ecuaciones para este problema en particular. Este problema en particular que es el 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no es cierto? Que tenemos que maximizar o minimizar con la condición. Derivando, o sea, la primera ecuación, que es la derivada de f respecto de x, derivamos directamente 9 menos x cuadrado menos y cuadrado respecto de x y nos queda menos 2x, que sería igual a 2 multiplicado por g de x y respecto de x. Como x más y menos 3 derivado respecto de x es 1, la primera expresión, la de f de x, nos
da como resultado una ecuación en donde menos 2x es igual a lambda. Ahí tenemos la primera de las tres ecuaciones ya reemplazadas para la función concreta de este problema. La segunda hacemos lo mismo, ¿no? La derivada de f respecto de y sería menos 2i, y la derivada de g respecto de y también es 1 como en el caso anterior, y nos queda que menos 2i es igual a lambda. Y tendríamos una segunda expresión que vincula a x y con lambda, son dos ecuaciones con tres incógnitas, nos falta una, que siempre va a ser la condición, igualada a 0, en este caso x más y menos 3 igual a 0. Y ahí sí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cómo la resolvemos? Y bueno, se podría armar un determinante pasando las dos lambda a la izquierda en las primeras dos expresiones, o también se puede emplear un esquema de sustitución, ¿no es cierto? En cualquiera de las dos circunstancias nosotros podemos trabajar. De las primeras dos ecuaciones surge que como lambda es igual a lambda, menos 2x es igual a menos 2y. O, dicho de otra manera, x es igual a y, que es un primer paso para eliminar a la variable lambda, que tampoco nos interesaba en definitiva cuánto vale. Ahora sí nos queda x igual a y x más y menos 3 igual a 0, dos ecuaciones con dos incógnitas. Si reemplazamos el valor de x en la segunda ecuación, vamos a tener que y es igual a 3 medios, ya como respuesta, digamos, de un valor de y. Ahora, si y es igual a 3 medios, x también vale 3 medios, porque habíamos dicho que x era igual a y. O sea que ahí lo que determinamos fueron los puntos x e y, 3 medios, para los cuales el valor de la función xy es un extremo, teniendo en cuenta la condición x más y igual a 3. Si ustedes suman x más y, 3 medios más 3 medios, les va a dar 3. O sea, 3 medios más 3 medios sería 3, que es la condición que tienen que cumplir los puntos, porque la condición era x más y igual a 3. Ese es el primer paso para que ustedes verifiquen si el punto que encontraron, x y, cumple con la condición. Después, el segundo paso es ver cuánto vale la función f de xy en ese punto. Si volvemos a la primera parte del ejercicio, si nos dejan, un segundito que les quiero mostrar el dibujo, fundamentalmente. Un segundo, por favor, chicos, está cargando.
Esperen, por favor. Bueno, ahí encontramos, o encontré yo al menos lo que quería mostrarle. Ahí le quería mostrar ese dibujo. El punto X1 y 1Z1, que el que están viendo, se da para un valor de X y un valor de Y. En este caso es 3 medios de X y de Y. Si ustedes se fijan en el plano XY, pueden observar que ese valor es 3 medios. Y en el valor 3 medios, el valor de Z toma el valor máximo de los alrededores de esa función con la condición establecida. Entonces, el ejercicio, ¿cómo termina o de qué manera termina el problema? Ahora lo vamos a ver. Termina con el cálculo del valor de la función en el punto xy igual a 3 medios y 3 medios. Bueno, volvamos. El problema, chicos, o sea, máximo y mínimo condicionado. Hola. El procedimiento siempre parte de lo que está anotado en rojo. Sí, el procedimiento parte de la fórmula de Lagrange, que es lo que está anotado en rojo, que son tres. Bueno, si es una función de dos variables, son tres ecuaciones. Una de la función respecto de x, otra la derivada de la función respecto de y, y otra la condición igualada a cero. Si fueran tres variables con una condición, ya serían cuatro ecuaciones. La primera f respecto de x, la segunda respecto de y, la tercera f respecto de z, y la cuarta, la condición igual a cero. Ahí vamos a necesitar conocer x y z más lambda, que lambda no nos interesa, pero para despejar del sistema, tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Se entendió, Álvaro? Bien. Eso con regla mnemónica para resolver el ejercicio funciona. Vamos a alguna otra duda de este ejercicio específico, si no vamos a integrar. ¿Qué otros casos se puede presentar? No, en máximo y mínimo condicionado lo que se puede presentar es siempre una condición y la función puede ser de n variables. O sea, en este caso vimos una de dos variables. Se forman
tres ecuaciones. ¿Por qué? Porque la función de dos variables tiene posibilidad de hacer dos derivadas. Las dos derivadas son fx, fi, y la tercera ecuación se forma con la condición. Si fuesen f de x y z, calcular el máximo con la condición que x más y más z sea 38, por ejemplo. Entonces, se plantea la primera ecuación f de x, la segunda f de y, la tercera es f de z, y la cuarta es la condición. No hay otros casos posibles, salvo el incremento del número de variables. ¿Está bien, Alejo? Bien. Vamos a ver ahora si podemos algo de integrales dobles. A ver, un segundito. Deme un minutito, por favor. Un minutito, por favor, chicos. Un segundito, chicos, por favor.
Un segundo, chicos, no se enojen, por favor. Bueno, vamos a buscar otro ejercicio. Tenía uno bastante interesante, pero no lo encuentro ahora. Lo copié mal. Así que vamos a buscar uno parecido. De, ya empezamos enseguida. A ver, vamos a compartir esta pantalla. Bueno, vamos a ver la resolución de una integral doble de una función. Acá la función es 2xy y la integral de esa función 2xy está limitada a una región de integración que va para x entre 0 y 1 y para y entre raíz de x y 1 más x. El problema de la integral doble se puede presentar de varias formas o con varias presentaciones. Fundamentalmente se le puede plantear, dada la región limitada para x entre 0 y 1 y para y entre las curvas raíz de x y 1 más x, por ejemplo, ¿no es cierto? Calcular la integral doble de 2xy, función z igual a 2xy. Ahí, en ese caso, que la integral no la tengan escrita para resolver, ustedes van a tener que establecer los límites de integración. Recuerden que siempre que necesiten establecer los límites de integración es muy conveniente dibujarlos en un plano XY. ¿A qué me refiero? Escribir, por ejemplo, los ejes coordenados y si X está entre 0 y 1, bueno, hacer dos líneas verticales, una que coincida con el eje Y y otra que esté a una distancia de una unidad a la derecha del eje Y esas dos líneas verticales ya les definen los límites de X. Después, para Y, en este caso que Y es una función de X,
tienen que trazar la función de la raíz de x, que la conocen, digamos, para 0, 0, para 1, 1 y así para 4, 2, por ejemplo. Y después tienen que dibujar 1 más x. Eso le va a dar una recta que comienza en 1, en 0, 1, y después se va a desplazar formando un ángulo de 45 grados. Esas dos gráficas van a encerrar una pequeña superficie. Esa superficie sería la región de integración, sobre la cual tienen que integrar la función 2xy. Ustedes van a poner los límites de acuerdo a qué función varía y cuál es constante. Siempre la función cuyos límites son constantes se integra al último, y la función cuyos límites son variables respecto de la variable anterior se integra al principio. Esa integral que tenemos que resolver primero, la separamos, digamos, la ponemos la guardamos, y esa la calculamos respecto de y, haciendo de cuenta que x es una constante a los efectos de la integración. O sea, que lo que vamos a calcular es la primitiva de 2xy, teniendo en cuenta que y es la única variable independiente. Ahí ya tendríamos que ver que y cuadrado sobre 2 es la primitiva de y, 2x funciona como una constante, entonces claramente cuando integramos eh, el valor de 2xy respecto de y, a nosotros nos va a quedar específicamente 4xy cuadrado como resultado de la integral. Que después, bueno, tendremos que reemplazar, ¿no es cierto?, en los límites de integración, que serían raíz de x positiva y ahí es y cuadrado sobre 2, ¿no? Perdón, me confundí cuando les dije. Raíz de x positiva y 1 más x. Entonces ahí lo que puso el profe en la llave es 2x, que es la constante, y cuadrado sobre 2, que es la integral de y diferencial de y. Y tenemos que reemplazar xy cuadrado, que es la función primitiva, entre raíz de x y 1 de x, antes de integrar respecto de x, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos 1 más x en lugar de y cuadrado, nos quedaría x por 1 más x al cuadrado. Y le restamos el valor de la primitiva esa cuando y cuadrado se reemplaza a y por raíz de x. Acá el profesor lo está haciendo detallado, paso por paso, raíz cuadrada de x al cuadrado, bueno, es x nuevamente, x por x, x cuadrado. O sea que si nosotros distribuimos, por decirlo así de alguna manera, ese cuadrado, lo desarrollamos, tendremos el primero al cuadrado, que es 1, el segundo por el primero por 2, y el segundo al cuadrado. Eso todo teníamos que multiplicarlo por x menos x al cuadrado, o x por x, ¿no es cierto? Ya observen que a esta altura nos damos cuenta que lo que nos está quedando es una integral de una función de una sola variable, que es una integral que la podemos resolver entre 0 y 1, ¿no es cierto? Sí, el profe sigue haciendo cálculos algebraicos ya a esta altura para integrar respecto de x. Y lo que tenemos para integrar es un polinomio donde ahí podemos simplificar los términos de grado 2 y nos quedaría x más x cuadrado más x cubo
que eso todo, ¿no es cierto?, lo tenemos que integrar respecto de x y entre 0 y 1. Ese cálculo es una integral que la podemos repartir en tres integrales y el resultado surge de la primitiva de cada una de esas, x cuadrado sobre 2, bueno, en fin, todas las que corresponden. Hasta x cuarta sobre 4, eso entre 0 y 1. Para 0 es 0 y para 1 sería un medio más un tercio más un cuarto, el valor final. O sea, ahí podemos sacar 12 como común denominador. Y hacer la suma de las tres fracciones. Serían 6 más 4 más 3. O sea, 13, 12 sería el resultado de la integral que teníamos para calcular. ¿Qué significa ese 13 doceavo, chicos, geométricamente? O sea, geométricamente, ¿qué significa el valor de esa integral doble? No, a ver, no es el área limitada por las dos ecuaciones, por la raíz y 1 más x. Sería el área de la región limitada por las dos ecuaciones si la función que hubiéramos integrado o hubiésemos integrado fuese 1. Pero en este caso había una función que era, no me acuerdo cuál era, 2xy. Bien. La función era 2xy. A ver, vamos a tratar de compartir si puedo la pantalla. Ahí están viendo el enunciado. La función era 2xy. Si sacamos ese 2xy y dejamos solamente los diferenciales, el diferencial de x por el diferencial de y es una unidad infinitesimal de área de esa región. Si la integramos a lo largo de toda la región, nos da el área efectivamente, como recién mencionaba el compañero. Pero en este caso particular, a esa área la estamos multiplicando punto a punto por una función 2xy. El resultado de multiplicar punto a punto el área por la altura que nos da la función genera el volumen. Entonces, alejo 2xy, esa función extendida a la región
raíz de X hasta 1 más X, genera un sólido limitado, como dice Álvaro, por la región de integración y la función. La región de integración sería la base y la función sería la altura. Antes de terminar, quisiera, si ustedes se pueden quedar 10 minutos, hacer un ejercicio por lo menos de integrales de línea. Pero antes, como son y media, les quería hacer una recomendación para el examen. Si me están escuchando, les comento. Bueno, este, nosotros en la guía de cursada tenemos ejemplos de prácticamente de todos los temas que vamos dictando. En particular, nosotros ahora en el segundo parcial hay como dos partes, una de la de funciones de varias variables, que incluye derivadas parciales, derivadas de funciones compuestas, etcétera, integrales dobles y extremos de funciones, ya sea extremo relativo o bien extremo condicionados también, que es uno de los problemas que se puede presentar. En la segunda parte, que están las integrales de línea y cálculo vectorial, hay dos temas que son importantes. El gradiente, o sea, tienen que conocer bien la definición de gradiente y hacer un cálculo si se les pide, o sea, cuál es el gradiente de un campo escalar, saber calcularlo, cómo se usa. Y en el tema 9 específicamente hay un par de teoremas que son como de aplicación práctica, es decir, dos teoremas, el teorema fundamental del cálculo y el teorema de Green, que sirven para resolver integrales de línea, transformándolas en integrales dobles o viceversa. Una integral doble, convertirla en una integral de línea. Eso está relacionado con la función potencial y el valor de la integral de línea de un gradiente de un campo escalar. Esos teoremas, léanlos y resuelvan los ejercicios que están en la guía de cursada, ya resueltos, acompañando la guía de cursada. Pues son temas que, por lo general, en un parcial no les vamos a pedir jamás el desarrollo de un teorema, pero sí por ahí aplicarlo para resolver un ejercicio. Dicho esto, los que quieran ir a la clase práctica, obviamente están liberados y eh, a mí me gustaría darle al menos un ejercicio de integrales de línea. Chicos, ¿seguimos? Bueno.